Saludos a todos, el doctor Rafael González aquí con otro video con mi amigo, el padre Hermes Osorio, sacerdote español. Aquí vamos a tratar de varios temas y pues primero gracias por venir y estar aquí, padre. A ti, Rafael. Un gusto volverte a ver por aquí. Sí, sí, ya viajando bastante. Y pues en el contexto actual de España, donde la relación entre la Iglesia y Estado atraviesa transformaciones significativas, también emergen tensiones dentro de la propia institución eclesial. Entonces el Ujú. padre va a hablar sobre la situación un poco eclesial de España, la situación terrible, podemos decir, tanto en el ambiente secular como en el ambiente eclesial. Entonces, hoy conversamos con ese sacerdote que ha experimentado de primera mano estas dificultades y pues ya en una sociedad que cada vez más se está haciendo secularizada. Entonces, pues nada, padre, si podemos hablar un poco cómo es el estado actual de la iglesia en España, porque el padre ya fue ordenado ahí y pues ahora está, ¿cómo lo describiría la situación? La situación de la iglesia, pues digamos que es una especie de equilibrio inestable, una cosa paradójica, ¿no? Porque ciertamente digamos que ya desde el punto de vista sociológico, todavía España tiene una gran cantidad de católicos, sociológicamente hablando, pero digamos que la presencia de la iglesia no tiene una relevancia cultural, mm, sino que bueno, es un actor en la sociedad, pero digamos que se queda más que todo en el plano de la beneficencia, más que todo, eh, y no hay tanto influjo directo de la iglesia pues, en la cultura. Es lo que yo veo, ¿no? O sea, y es como, es un una especie como de ir de ir a contracorriente, pero con el timón al revés, ¿no? No sé si me explico. Es paradójico, ¿no? Porque hay como una especie como de, bueno, porque eso también es una peculiaridad de la sociedad aquí en España, española, que es una sociedad muy polar, ¿no? Se va a los polos muy, o sea, no hay como una especie como de matices, sino hay los católicos son muy católicos, ¿no? Y los no católicos son muy anticatólicos, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, entonces es una sociedad, y aparte que esa polarización también está alimentada por la polarización social que hay ahorita, ¿no? De todo este tema del antifascismo, del fascismo, de la ultraderecha y el progresismo, y eso, quieras que no, también se refleja luego en la iglesia, en la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, eso es la situación, ¿no? Por eso digo que es como un equilibrio inestable, ¿no? Es como cuando algo está por caerse, el plato está dando vueltas y no termina de caerse, pero está ahí casi por caerse, ¿no? Claro, claro. También hay mucha diferencia de lo que es la parte norte y la parte sur de Mm, España. Entonces, la parte norte es mucho más fría en el tema religioso, también mucho más agresiva en el tema anticatólico. El centro no es tanto, lo que es la parte de Castilla, con la Comunidad de Madrid, y el sur todavía conserva mucha religiosidad popular, mm, y mucha piedad popular y piedad, como digamos así, tradicional en el sentido de las familias. Entonces, por eso no puede haber una gran diferencia entre la vivencia de la catolicidad o del catolicismo al norte, en el centro y en el sur de España. O sea, que tampoco es todo el mismo color, pero sí hay una prevalencia a, a que la iglesia o el mensaje cristiano, el mensaje de Cristo, el Evangelio, eh, no sea un actor social importante. Hace poquito
hubo aquí los premios de cine español, que se llaman los Goya, los premios Goya, eh, y ciertamente ha habido una especie como de vuelta a lo religioso, al tema religioso, a la cultura, en el cine, por ejemplo, con dos películas, pero una de las personas, ahorita no me acuerdo, esta actriz que participó en la gala de estos premios, pues al ser entrevistada de qué le parece la premiación, pues de forma pública, pues lamentaba que el tema católico saliera en el cine, que le preocupaba grandemente que los jóvenes de ahora estuvieran pensando o estuvieran abriendo la puerta al pensamiento católico en su vida, cuando tendría que ser algo que ya estuviera superado, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Sí, fíjense la cultura. Entonces España es como, es una cultura, hay una sociedad, una noción que está tan relacionada, tiene el catolicismo tan entrelazada en su cultura. Es como que y otros me han dicho sobre esto, que los españoles a veces se avergüencen de su nacionalidad, de su propia cultura, de España en sí misma, porque como que es difícil separar ambas cosas, el catolicismo y la hispanidad, ¿no? De ser español. Se quedó ahí congelado. ¿Hello? ¿Está ahí, padre? Bien, padre, sí se puede. Pues sí, hay como una especie como de trauma en la sociedad española contemporánea actual de una vergüenza de sus raíces cristianas, y un repudio pues a todo ese bagaje que es lo que ha formado la España que ahora existe. Es paradójico, ¿no? Es odiar sus propias raíces, ¿no? Eh, es paradójico, pero claro, esto ha ido entrando pues desde la educación. eh, Justamente esto empieza pues con la etapa de la transición del, esa transición que hubo entre la dictadura de Franco y el régimen, entre comillas, democrático. Que bueno, que al final es un régimen más bien de partidos que democrático, ¿no? Eh, y la educación pues, fue el gran instrumento que usó la izquierda para ir sembrando el odio o la vergüenza hacia las raíces cristianas de España. Ya, Eso es lo que pasa. Entonces, ciertamente, como te decía ahorita, hay como una especie, como, sobre todo en algunos jóvenes, no en todos, en algún sector de la juventud, de recuperar sus raíces, pero claro, pero es por un efecto, me parece a mí, más que por una especie de convicción de la importancia de la catolicidad o del catolicismo o de la fe cristiana en la vida del pueblo español. Es un efecto de péndulo de como se ha existido durante las últimas 5 o 6 décadas, desde todos los estamentos públicos, culturales, educativos, contra cualquier cosa que sea medianamente relacionada con la religión, y ahora mucho más, con mucho más acervamiento y con mucha más ferocidad. Entonces, digamos que los jóvenes ven eso y dicen, estoy simplificando, ¿no? Un poquito el tema, ¿no? Pero al ver el ataque solamente en una dirección que es contra lo católico, entonces los jóvenes, por naturaleza, la juventud es un poco rebelde, pues la toma dice, ustedes atacan eso, pues nosotros lo queremos rescatar. Que también, digamos que no hay que aminorar la importancia de este movimiento sociológico, de la cultura de los jóvenes hacia lo cristiano, que es una reacción justamente pues porque llevan, sobre todo los últimos, yo diría, 15, 20 años, donde de forma muy constante se ataca a la iglesia, al catolicismo, a las raíces cristianas. Digamos que ya los jóvenes de ahora están cansados de que les estén intentando forzar ese discurso, ¿no?, anti-español. Entonces, por eso también decía esta actriz en esta premiación que
le parecía muy mal que los jóvenes que estaban viniendo ahorita, las nuevas generaciones, tuvieron alguna estima de lo católico. claro, claro. Ahí No, tenemos una tensión todavía. no, claro, es que anteriormente los rebeldes fueron los comunistas, los liberales, y ahora son los tradicionales, ¿no? Ujú. Sí, sí. Los rebeldes. Sí, bueno, que son movimientos históricos de lo que llaman el péndulo. Claro, Cuando una sociedad se va mucho en extremo ideológico, hay una reacción de compensación que intenta llevar el punto al otro lado, ¿no? claro, Aunque ciertamente digamos que tampoco es que sea una cosa extremista, pues como lo pintan todos estos woke progresistas, la extrema derecha, ¿no? La extrema derecha peligrosa, eh, eh, sí. Sí, tristemente el Papa que el León discurso. ha dicho una preocupación es Bueno, la izquierda, pero yo no. sí, sí, Pero pero es que justamente ahí va una cosa, que una cosa es lo que pasa en la iglesia, entendido el conjunto de los fieles, ¿no? Laicos todos, y otra cosa es lo que pasa en la parte directiva de la iglesia, ¿no? O mm, lo que podríamos llamar la estructura eclesiástica. Ahí la dirección no es tanto esa. mm, Ciertamente, los sacerdotes jóvenes están saliendo, eso dicen con preocupación, bastante, eh, ¿cómo se dice? No me sale conservadores. la expresión. Muy conservadores, ¿no? Demasiado de derecha, bueno, que también es un término que, bueno, que habría que revisar eso de derecha e izquierda en la iglesia. Porque para mí, o eres completamente fiel a Cristo y su iglesia, o no lo eres. A mí me preguntan, ¿para usted es un cura de derecha? Mira, yo soy un cura del centro que es Cristo, que es el centro, que es el centro de nuestra fe. Y, si, Exactamente. y yo me declaro católico tradicional porque el catolicismo y la fe cristiana es de tradición. Lo que yo he recibido, dice San Pablo, yo te lo transmito. Ujú, así Bueno, es. entonces, ¿pero qué pasa? Que en la estructura eclesial ciertamente tenemos algunos obispos que se dice que son muy conservadores, ¿no? Pero solamente a veces es el discurso en temas de pronto del aborto, en temas un poco de la ideología de género, pero otros temas no son tan exigentes o tan alineados con ¿cómo se dice? ¿No? El centro que es Cristo, para Ujú, decirlo con una forma apropiada, ¿no? La mayoría de la estructura eclesial es bastante progresista. claro. Ya estoy hablando de obispos, las curias, los consejos episcopales, la mayor parte del clero, Mm, sobre todo, como decía ahorita antes, en la zona norte, mucho más. En el centro hay el que no es un poco conservador y también en el sur, pero es un conservadurismo, y yo lo diría más bien como de temas de bioética, por ejemplo, mm, que son claramente, pues claro, es que hay que estar muy mal de la cabeza para eh, aprobar el aborto y aprobar las agendas LGTBI. Pero hay otros temas, por ejemplo, en el tema económico, en el tema de la doctrina social de la iglesia, en el tema de la inmigración, donde ya hay, pues no hay como, todo se vuelca un poco hacia el socialismo, porque tristemente el socialismo tiene la hegemonía cultural en España desde hace muchas mm. décadas. Interesante. Sí, El, sí, si podemos entrar en el ambiente eclesial y si quiere, no sé cuánto puede revelar usted, pero si quiere dar unos ejemplos propios, porque usted ha sufrido de primera mano ese un poco liberalismo dentro de la jerarquía y usted es el tercer sacerdote que me han dicho que, de hecho, en la predicación uno tiene que tener oh, cuidado porque uno no puede hablar Efe- a sus anchas, Efect- por decirlo así. Efectivamente, esto que te decía justamente de esta especie de dicotomía o de jerarquía a dos niveles, ¿no? Eh,
Sí, ciertamente que tú eras que tienes que ser católico, que no sé cuántas, en la parroquia, que seas un buen sacerdote, pero el problema es que el buen sacerdote que se entiende aquí en España, sobre todo en la zona norte, es un sacerdote que es un agente social. No es un hombre de los sagrados, sino un agente social. De centros sociales, de actividades con los ancianos, con los niños, con los pobres, que eso está bien, claro, pero como vehículo la evangelización. Pero lo que se busca ahorita, el perfil sacerdotal en España, mayoritariamente es un agente social. Mm, ujú. No sé cómo se dirá, no sé, allí en Estados Unidos, Un si social se, por ejemplo, worker. aquí Sí, eso, un trabajador social, ¿no? Eh, y que tenga fe, ¿no? Que tenga fe, pero una fe muy, muy sencilla, muy no complicada, no con temas polémicos, ¿no? Entonces, desde los estamentos de dirección de la iglesia, obispados, curias, se nos pide a los sacerdotes no entrar en temas polémicos de política, no entrar en temas polémicos de bioética, de inmigración, eh, no entrar, no combatir abiertamente la agenda LGTBI. mm, No, yo me acuerdo que cuando era diácono me hacía gracia cuando yo participaba en alguna misa, pues lo que yo escuchaba se resumía en 5 palabras, las homilías. Seamos buenas personas, querámonos mucho, seamos tolerables, Dios nos ama, somos hermanos. ya está. Es siempre Todos lo los mismo. domingos era lo mismo, con diferentes colores, con diferentes revolturas, pero era lo mismo. Pues, Si uno intentaba dar un poco un contenido más catequético del querigma, esto que está tan de moda, el querigma, bueno, el anuncio de Cristo, de la salvación, del peligro de la condenación que es real, de los males, de los enemigos del alma, no te compliques la vida, la gente no entiende, vas a asustar a la gente. que- Y esos son como directrices que se te dan como mm, sacerdote. mm, Ya no digo yo el tiempo a las homilías, ¿no? Porque incluso llegaban a usar un ejemplo bastante procaz, ¿no? Desagradable, ¿no? Yo me acuerdo que decía alguien, le escuché yo, que las homilías tenían que ser como las minifaldas. que- qué tremendo. Qué cosa. Se ve, es una especie como sí, es importante el sacerdote, pero el sacerdote como agente social, como trabajador social. No metas mucho de religión. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Mm? Claro, claro. Y ahí también, entonces ahí entra, en esa estructura social, luego entra la encerrona y el apartamiento de los sacerdotes que no se amolden a ese estilo pastoral, le Ujú, llaman, ¿no? Entonces, si tú hablas de los mandamientos del Señor, tratas de cuidar la liturgia, tratas de dar catequesis de lo que la iglesia siempre ha enseñado, pues te van apartando, te van haciendo difícil el apostolado o te van simplemente dando destinos donde no puedes hacer gran cosa. claro. Sí, es tremendo. ¿Y esos directrices son como implícitos o son más bien, son explícitamente, o A sea, ver, dichos? son implícitas porque Ya, no hay ningún documento que te lo digan, que te manden, no. Se usa la estructura eclesial, es decir, te llega a través de un vicario, te llega a través de un secretario, ¿m? O de pronto en alguna entrevista el obispo te lo deja caer, ¿no? Te lo suelta. O me dicen de ti que dices estas cosas. claro. Y una pregunta un poco difícil, y de nuevo, si quiere hablar un poco tipo personal, puede, pero si no, está bien. Pero ¿cómo, es una pregunta que muchos tienen, cómo traza usted
la línea entre la obediencia a la jerarquía y la fidelidad a la conciencia bien formada. Claro, claro. Ahí también justamente Ahí otra está la cosa, clave, ahí. ahí está otra cosa. Históricamente, ciertamente, todo lo que es el catolicismo hispánico siempre fue bastante plegado a, digamos así, a la estructura eclesial, a la obediencia eclesial, ¿no? Demasiado, demasiado apegado, ¿no? Y eso, cuando en la iglesia el viento soplaba en buena dirección, pues no tenía problemas. Pero eso ha jugado en contra dentro del catolicismo hispánico, tanto en España como en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque aunque el sacerdote ya no es el hombre de lo sagrado y la iglesia está más para dar pan que para dar la palabra de Dios, eh, el sistema de obediencia se sigue usando como cortapisa o como vehículo de, ¿cómo digo yo? De, de constreñimiento, ¿no? Mm, Tienes que ser obediente, ¿no? Entonces, yo diría que la gran mayoría de las personas, sobre todo los sacerdotes, pues en cuanto te hablan de obediencia, ya tú bajas la persiana, ya tú bajas las armas, ¿no? Esto yo lo claro, veo general, ¿no? Dicen obediencia, entonces ya, bueno, ya, hay que obedecer al obispo. Y no hay un criterio sano, justamente, de discernimiento de una auténtica obediencia entendida eclesialmente, una adecuada obediencia. claro. De pronto yo, porque soy un poco más cabeciduro, más cabezón, pues, y mi madre pues me formó de una forma bastante crítica de no comer entero. Ujú, Entonces a mí siempre, cuando alguna cosa no, yo siento que no me cuadra, yo investigo, trato de preguntar cuál es el sentido de ese mandato y si yo veo que no hay correspondencia entre lo mandado y los límites que marca la Iglesia para ese mandato, yo no me hago ningún problema. Digo, en esta norma no obedezco. Es claro, decir, a esta orden injusta, a esta directriz nociva y contraria a lo que la Iglesia siempre ha dicho, pues yo ahí, en ese sentido, no sé si, no quiero ser ejemplo para nadie, es lo que yo hago, ¿no? En conciencia yo digo, mire, esto está en contra de lo veo claramente en contra de lo que la Iglesia siempre ha enseñado, de lo que la Iglesia siempre ha propuesto, del mensaje de Cristo, pues mira, yo ahí no veramente no estoy obligado a obedecer, sino que estoy obligado a desobedecer. claro, claro, sí. Lo que sé, no, mira, tú no hables, una vez me dijeron, hombre, es que no hay que hablar tanto de los mandamientos. Y entonces yo ¿de qué hablo entonces en la iglesia? Claro. Ay de No, mí mire, ¿qué si no tienes? predico el Sí, evangelio. hombre, es que no insista tanto en la confesión. Entonces, ¿no? Sí, sí. Entonces, o yo me acuerdo también cuando empezó la pandemia, se mandó aquí también, y esto fue de forma incluso escrita, lo de la comunión en la mano obligatoriamente, ¿no? Obligar la comunión en la mano, obligar. Pues yo ahí, yo dije, bueno, esto es una extralimitación del fuero, lo que es el fuero diocesano, de lo Ujú, que la Iglesia Universal manda. claro, Entonces yo ahí no veo por qué obedecer eso, porque va en contra de lo que la Iglesia tiene mandado de forma universal, la ley actual canónica. Pues mira, yo no voy a mandar a la gente a comulgar en la mano. Ya está, sí, claro. por ejemplo. Es que, es que a veces parece que ciertos obispos están mandando cosas que ya están resueltas Sí, ah, sí, ya en la Iglesia Universal, como has aludido a una cosa es como es, ¿no? La comunión en la boca. Siempre un fiel tiene derecho a recibir la comunión de rodilla y en la boca. Entonces, ¿cómo es? Es interesante porque a la vez él parece que
quieren, como Papa Francisco dijo, un poco disminuir una especie de anticlericalismo, no anticlericalismo, clericalismo, pero a la vez están siendo tiránicos en su ambiente, tipo Obviamente. aumentando un clericalismo diferente, ¿no? Sí, yo lo llamaría un clericalismo laicizante, el Mm, actual. O sea, porque ciertamente, digamos que España sí hubo una época donde en ciertos lugares, eso es histórico, el sacerdote era una autoridad civil, casi, e influía en la vida civil mucho de la feligresía. Hay casos, ¿no? Se conocen casos de pueblos donde si alguien no iba a misa el domingo, el párroco denunciaba a esa persona y esa persona iba a la cárcel un fin de semana. mm, Pero son casos muy puntuales, son casos justamente de una extralimitación del sacerdote, que en vez de ser hombre de lo sagrado, se convertía en un agente de la autoridad civil. Ahora, esa misma figura, el sacerdote ha vuelto a ser una figura no de la autoridad civil, sino de la corrección política. sí, Entonces, claro, supuestamente el Papa Francisco y también el Papa León pues, se preocupan de que haya la derecha en la iglesia española. Pero yo te digo que la iglesia, lo que llaman derecha en la iglesia es irrelevante. Es claro. irrelevante. Porque en cuanto sacerdote es un poco más apegado a lo que el misal dice, ya es apartado. En cuanto un sacerdote se expresa de forma fuerte contra la inmigración desordenada, es apartado. Cuando un sacerdote habla contra el matrimonio homosexual o contra la adopción o el aborto, bueno, se le va callando. Yo Claro. conozco un caso aquí en España, un buen amigo mío, que él trabaja mucho el apostolado pro vida. Bueno, pues le llaman a él del obispado, le llaman la atención porque es que está metiendo ruido mediático, está incomodando a la sociedad de su ciudad con ese apostolado. Mm, qué cosa, sí. Eso es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? O hace poco estuve el caso, creo que lo conoces, de todo el tema que hubo con la sacristía Lavandé, este Mm, podcast que hay de sacerdotes de catequesis contrarrevolucionaria, y por una frase triste, imprudente, que se dijo en ese programa, pues el director de este canal, eh, lo conozco, el padre José Delgado, pues fue censurado públicamente, mandado a callar. mm, El apostolado que estaba haciendo en otro país se le suspendió ese apostolado y tuvo que venir a defenderse en un juicio. Y luego, después de ese juicio, se demuestra que es inocente, que no tuvo eh, que ver directamente con esa situación que fue lo que probó, y que incluso los que estaban acusándole y siendo instigadores de esta cacería de brujas, bueno, cacería de cura, cacería de sacerdote, era un sacerdote que tenía un puesto importante en la curia y termina el acusador siendo apresado por la policía porque iba con droga a una fiesta en una playa. yeah, ¿No? qué cosa. Es lo paradójico, ¿no? Entonces bueno, entonces, o sea, y ese clericalismo que tú dices, sí, también se nota en que se nota, en que si el problema, o un problema por pequeño que sea, eh, está en torno, hay un sacerdote de un corte más tradicional, pues se cae encima de él con todo el peso posible que haya. Pero si el sacerdote es de una línea más progresista, tiene nexos con agendas de homosexualidad, de, de socialismo, no pasa nada. No pasa nada. Simplemente se le cambia esto, que esto no se sepa en la diócesis,
que esto no salga en la prensa. Por ejemplo, cerca en el norte de España, cerca donde yo vivía, salió en la prensa un escándalo, pero me llamó la atención que la prensa en ese escándalo, cuando se publica, no dice ni el nombre ni el lugar donde pasó el escándalo, en mm, torno a un sacerdote y su amante, otro varón. mm, Pero me llamó la atención que la prensa, incluso siendo una prensa bastante anticatólica, no dijo el nombre ni el lugar. Cuando en otros casos, por ejemplo, porque un sacerdote negó la comunión a una persona que no iba bien dispuesta a comulgar, sale con nombres y apellidos y la parroquia tal. cosas, sí, Entonces, ese clericalismo que tienen miedo en Roma o que aquí quieren combatir los obispos dentro de España, es un clericalismo que no existe. claro, Está luchando como el Quijote contra gigantes, los gigantes de los molinos de viento. claro, Y el verdadero clericalismo es este que tú dices, un clericalismo de bandera multicolor. claro, qué tremendo. Eso es una... Dios mío, sí. Lo que veo ahora es que no tenemos tanto tiempo, perdone, padre, pero sí ¿qué diría a los fieles hoy día en esta situación? Y si corta, perdón, padre, que vamos a hacer otro video que en estos Sí, días, porque con más tiempo, si le parece, pero a los sí. fieles, si corta, perdón, de nuevo, pero ¿qué diría a los fieles? Pues lo principal a los fieles es mantenerse fieles a Cristo, ¿m? Con la oración, conocer bien nuestra fe, conocerla bien para que no nos engañen, ¿m? Orar por los sacerdotes, orar por los obispos, orar por el Papa. ¿M? Y más que estar hablando de los defectos ajenos, podemos caer en eso como una compensación, esforzarnos por vivir con fidelidad lo que Cristo nos pide y lo que la Iglesia siempre predicó. Entonces sería como mi consejo.